Hola hermanos, hermanas en Cristo. Reciban un cariñoso saludo y sean todos bendecidos por nuestro Padre Celestial, quien desde antes de la fundación del mundo nos escogió para ser parte de su pueblo, este glorioso pueblo que por medio de Jesús, el Mesías, nos ha hecho posible ser parte de este pueblo de Dios. Y para recibir todo lo que Él había prometido y para anunciar las buenas nuevas de Cristo a todo el mundo. Hoy es un domingo especial, estamos celebrando a Cristo resucitado, pero hoy también es diferente a cualquier otro domingo que hayamos celebrado en la historia de nuestra iglesia local. Porque hoy, por las circunstancias, por esta pandemia mundial que estamos padeciendo, estamos separados físicamente, pero unidos en un mismo amor, en un mismo sentir, en una misma fe. Y esto también nos anima a redoblar esfuerzos, nos anima a fortalecer nuestra fe. Son tiempos difíciles para nosotros y para millones en todo el mundo. ¿Sí? Y es ahora cuando debemos de brillar ante una oscuridad que se cierne en forma de miedo, de incertidumbre, de mortandad. Es ahora cuando debemos mantener nuestra fe. Y no solo mantener, sino crecer y fortalecernos para ayudar y animar a otros. Pues las promesas de nuestro Dios están vigentes y Él siempre lleva a cabo sus planes. Hermanos, es natural sentir miedo ante lo que está sucediendo. Pues no estamos exentos de sufrir, no estamos exentos de quedarnos sin trabajo, de enfermarnos, aún de morir. Pero aun cuando el miedo tiene su lado positivo, pues nos puede ayudar a evitar situaciones de peligro o de riesgo, el miedo en exceso también te puede llevar al fracaso. Si te dejas tomar preso del miedo, difícilmente te soltarás. Hay un versículo muy conocido por el pueblo de Dios y que usamos mucho para exhortar contra el temor. Es 2 de Timoteo 1:7. Te invito a que lo busques en tu Biblia. Quiero comentarte algo al respecto. 2 de Timoteo 1:7. ¿Ya lo tienes? Muy bien. Dice la palabra de Dios aquí: porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder y de amor y de dominio propio o de templanza. Otra versión dice: porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Aquí la palabra temor no se refiere precisamente al miedo a enfermedades, al miedo a enemigos, al miedo a morir, por ejemplo. Si tú lees el contexto y también te vas a la raíz de la palabra, te puedes dar cuenta que se refiere más a la timidez,
a la cobardía, como por ahí leíamos en otra versión, ¿sí? A la debilidad para hacer algo, ¿sí? Sin embargo, algo que me interesa que te quede claro en este versículo es que Dios nos exhorta a ser valientes, no cobardes ante las circunstancias, ¿sí? Ejerciendo también dominio propio, templanza, ¿sí? Pero sin hacer a un lado el amor en estos momentos de prueba, en las circunstancias que nos exigen más de nosotros mismos. Entonces tenemos, hermanos, poderosas herramientas de las cuales podemos echar mano, de las cuales podemos asirnos para salir adelante. Y no solamente nosotros mismos, con la ayuda de Dios, por supuesto, sino para ayudar a otros. En estos momentos podemos ser muy útiles, servir a nuestro Padre Celestial, servir al reino de Dios como tal vez nunca antes lo habíamos hecho. Hay gente que no le conoce como nosotros le conocemos. Hay gente que apenas le conoce y necesitan palabras de ánimo, necesitan de nuestras oraciones, necesitan que estemos cerca, aunque no estemos físicamente, podemos estar presentes ahí en ellos. Es tiempo, hermanos, de que nuestra fe crezca. Quiero que vayamos a la palabra de Dios en una historia también muy conocida en Éxodo capítulo 16. El pueblo de Dios fue liberado de muchos años de esclavitud en Egipto. Dios lo sacó con un brazo poderoso. Tenían ya mes y medio caminando por el desierto. Y el pueblo empezó a quejarse de sus líderes, que equivalía a quejarse de Dios, porque tuvieron gran necesidad. Empezaron a tener temor sobre necesidades básicas como el alimento. Se quejaron entre sus líderes y les decían: ¿para qué nos sacaste de Egipto? Al menos allá teníamos alimento, pero aquí vamos a morir de hambre. Vamos a la palabra de Dios ahí en Éxodo capítulo 16. Vamos a leerlo desde el verso, tú lo puedes leer ya luego todo el capítulo. Vamos a leerlo aquí desde el verso 6, ¿sí? Dice: entonces dijo Moisés a Aarón, y Aarón a todos los hijos de Israel: a la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Es decir, quejas, ¿sí? Porque nosotros, ¿qué somos? Decía Moisés, ¿no? Como líder de este gran pueblo que estaba saliendo, numeroso pueblo que estaba saliendo, para que vosotros murmuréis contra nosotros. Y dijo Moisés: Jehová os dará a la tarde carne para comer, y a la mañana pan en abundancia, por cuanto a Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. ¿Y qué somos nosotros?
vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, que él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto. He aquí la gloria de Jehová que apareció en la nube. ¿Dónde estaba? En el desierto. Mes y medio caminando en un lugar donde no había nada. Donde el medio ambiente era totalmente hostil. Ni siquiera agua. Y ahí en medio de la nada, por así decirlo, Dios estaba presente. Dios estaba para salvar a su pueblo. Dice ahí en el verso 11: y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, hablándoles diciendo: entre las 2 tardes comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí, había sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Fíjate bien cómo Dios proveyendo de manera sobrenatural carne y pan. Pero en medio de esta acción sobrenatural de parte de Dios, hay instrucciones que seguir, muy específicas dadas por Dios. ¿Sí? Esto es lo que Dios ha mandado. Recojan de él cada uno según pudiera comer. ¿Sí? Un gomer por cabeza, esto es como 2 kilos, ¿sí? Por persona, conforme al número de vuestras personas. O sea, de acuerdo a los que sean en cada familia, recojan 2 kilos para cada uno. ¿Sí? Tomará cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobraba al que había recogido mucho, ¿sí? Ni faltaba al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. ¿Sí? Mas ellos, ¿qué hicieron? Después de ver un milagro así de grande, después de recibir instrucciones muy específicas, no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. ¿Y qué pasó con ese alimento que guardaron para otro día? Se engusanó, se pudrió, ¿sí? Apestaba. Y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada uno, mejor dicho, cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el 6º día recogieron doble porción de comida, ¿sí? 2 gomeres, cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron a Moisés y se lo hicieron saber. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho
Dios. Esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo sábado, ¿sí? El reposo de Jehová. Lo que hubierais de cocer, cocedlo hoy. Y lo que hubierais de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y así lo hicieron, ¿sí? Pero aún a pesar de estas instrucciones, hubo pueblo que salió al séptimo día a recoger. ¿Cómo aún en medio de la presencia de Dios, hermanos, podemos llegar a ser necios, desobedientes? Esto está pues en nuestra naturaleza humana. Es fácil, muchas ocasiones, dejar de confiar en Dios, olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando la necesidad nos abruma, cuando estamos en momentos de prueba. Sin embargo, Dios permanece fiel. Él no se olvida de su pueblo, aun cuando somos desagradecidos muchas veces. Provee lo que necesitamos aún en medio del desierto. Hay puntos importantes aquí que quiero resaltar, ¿sí? Luego tú puedes leerlo, todo el capítulo completo, y yo te invito a que lo hagas detenidamente, reflexionando en cada parte que Dios te va a mostrar, porque esta es una lectura que tiene una profundidad tremenda. Hay mucha enseñanza de parte de Dios para nosotros y para estos tiempos, ¿sí? Te decía que aún después de ser testigos de cómo Dios los liberó de Egipto, ¿sí?, dejaron de confiar en Dios, se quejaron, ¿sí? Muchos se olvidan muy pronto del favor de Dios. Yo te exhorto a que tú no te olvides del cuidado que Dios ha tenido de ti, de tu vida, de tu familia. Y que aún en este momento difícil puedes estar seguro que si confías en Él, Él seguirá cuidando de ti. Él hará posible lo que no es posible para ti, pero debes tú de creer. Debes de tú también ser obediente, hacer lo que a ti te corresponde. A ese pueblo le correspondía seguir las instrucciones de Moisés. Salir, caminar, obedecer. No tenía que preocuparse por otras cosas, porque Dios le proveía todo lo que necesitaba. En su momento de mayor necesidad, Dios los ayudó. No los dejó morir de hambre. Sé obediente. Solo toma lo que Dios te da. No quieras tomar más. En estos tiempos nos hemos podido dar cuenta, seguramente tú lo has visto cuando has ido al súper, que de repente ves los estantes vacíos. Cómo el miedo, ¿sí?, hace que personas que no piensan en otras acaparan. Y no solamente acaparan, yo pude ver también que algunos lo hacen para lucrar, ¿sí? Por ejemplo, podías ver que en alguna tienda estaba el kilo de frijol, digamos, a 25 pesos. Y van, lo acaparan y ves que luego lo están vendiendo a 35 pesos. O sea, hay mucha gente que saca ventaja y que no le importa la necesidad de otros. Pero tú y yo somos diferentes. Tú y yo confiamos primeramente en Dios. Tú y yo debemos de hacer las cosas como a Dios le agrada. Toma lo que Dios te da.
No te dejes dominar por el miedo. Les mencioné anteriormente que es natural sentir miedo, incluso que tiene un lado positivo y otro negativo, ¿sí? Pero no podemos darnos el lujo de ser dominados por el miedo. Su lado oscuro es terrible. Tanto así que en la Biblia podemos encontrar la frase, no temas, más de 150 veces. ¿Sí? Más de 150 veces puedes encontrar así literalmente esta frase, no temas. Y puedes encontrar hasta 365 escrituras que hacen referencia al temor. Porque el temor puede hacerte mucho daño, te paraliza, te domina, no te deja actuar, te lleva al fracaso. Al contrario, tener confianza es muy importante. Confiar en Dios es cuestión de vida o muerte para nosotros. Y lo maravilloso es que Dios nos da todas las herramientas y recursos que necesitamos. Hoy, más que nunca, debemos de perseverar en la oración, en el estudio de la palabra, tener devocionales, no solamente individuales, o sea, personales, sino en familia. Adorar a Dios con nuestra propia vida. De veras, fue de mucho gozo para mí empezar esta transmisión adorando a Dios. Y ver cómo ustedes se sumaban en esta transmisión y expresaban también por los medios que podemos su gozo, su alegría. Y podía sentir también que adorábamos unidos a nuestro Señor. Aún separados por la distancia, podemos seguir unidos en una misma fe, en un mismo sentir. Y podemos continuar, no solamente en las transmisiones en vivo, no. Podemos continuar así cada día. Cuando oramos, cuando te acuerdas de tu hermano, cuando te acuerdas de la congregación, en tus oraciones, en el buscar cada día a Dios a través de su palabra, a platicar con Dios, y que no te olvides de los que están en gran necesidad. Debemos adorar a Dios en nuestra propia vida, con nuestra propia vida. Poner por obra su palabra, sobre todo. El amor por el prójimo, por los débiles, por los más necesitados. En Hebreos capítulo 13, verso 16, dice, nunca se olviden de hacer lo bueno, ni de compartir lo que tienen con los que no tienen nada. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Y eso hace la diferencia, hermanos, en tiempos de prueba, en tiempos difíciles, como el que estamos viviendo. Gálatas 6, capítulo 6, versos 9 y 10. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. Siempre que nos sea posible, dice, siempre que te sea posible, si está a tu alcance, haz el bien a todos, pero especialmente a los seguidores de Cristo. Finalmente, hermanos, hay algo muy especial que Dios nos ha dado para ayudarnos y para guiarnos a hacer su voluntad. Y es que de forma sobrenatural Él nos dio su Espíritu, quien gracias a que Cristo entregó su vida por nosotros en la cruz, ¿sí? Y hoy estamos celebrando precisamente su resurrección. Sabemos que las fechas no son exactas, pero eso no es tan importante. Lo importante es que Él vino, se dio a conocer
entregó su vida en la cruz y Dios, nuestro Padre Celestial, lo resucitó al tercer día. Sí. Y gracias a eso estamos tú y yo hoy aquí. Aleluya. Gracias a que su Espíritu Santo ahora vive en nosotros, podemos Sí. creer firmemente Amén. y podemos avanzar y podemos tener una esperanza firme de que veremos mejores días. Aleluya. Aún cuando tengamos que sufrir, ¿sí? Les decía en un principio, no estamos exentos. Pero aún, hermanos, si perdiéramos la vida, tenemos una esperanza firme Sí. de que viviremos eternamente en su presencia. Pero lo más importante es que esta esperanza que vive en nosotros podemos darla a conocer a los que no tienen esperanza, a los que tienen gran necesidad, ¿sí? Este espíritu que ahora habita en nosotros, ¿sí? Les decía, desde el momento en el que verdaderamente creímos en Jesucristo como nuestro Salvador, ¿sí? Nos da esos recursos que necesitamos. Y es en medio de estas circunstancias más difíciles podemos tener esa esperanza que necesitamos. Y yo te exhorto a que tengas esperanza, que no olvides que Dios tiene cuidado de ti, si tú confías en Él. Que no olvides que Él te ha dado poder para dominar y sobreponerte ante cualquier miedo, cualquier temor e incertidumbre. Cobra ánimo y esfuérzate, que Dios está con nosotros y a nuestro favor. Y déjame terminar con esta frase que hace poquito leí y se las compartimos también ahí en el grupo. La iglesia no se detuvo, se multiplicó. Ahora en cada casa, ahí en tu hogar, hay una iglesia que se fortalece con tu fe y que se afirma con tu obediencia a Dios. Hermano, que el Señor te bendiga, fortalece tu fe en el Señor. Anima a otros, anímate en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta luego.